Ajá, ajá. Sí, yo, de hecho, eso fue una de las razones por las que yo me meto en el humor, porque cua- eh, ok, cuando ya yo estoy acabando la universidad, o como a mitad de la universidad, yo empiezo a trabajar como paralegal en una oficina de abogado. Entonces ya yo estoy trabajando y estudiando. Entonces no me gustó para nada. Y luego entro a otra oficina de abogado. Y en esa oficina de abogado tenía la ventaja, entre comillas, porque es una ventaja de que una oficina pequeña, cuando una oficina pequeña, tú ves lo que sea. Porque cuando son oficinas muy grandes, que yo soy un edificio de oficina, ahí está dividido por departamento. Entonces, por ejemplo, propiedad intelectual, tú te puedes pasar 5 años registrando nombres comerciales y marcas y tú no haces más nada. Pero cuando son oficinas pequeñas, que hay 2 abogados o 3 abogados, pues entonces llegó un caso de derecho penal, vamos arriba. Laboral, vamos arriba. Entonces ahí tú aprendes de todo, tú te empapas de todo lo que es el derecho. Entonces, lo que pasó fue que ahí ya vino la segunda oficina y ya viendo muchas áreas del derecho que yo digo, loco, yo siento que yo no puedo vivir de esta vaina. O sea, yo no me imagino esto que estoy haciendo ahora, seguir haciéndolo dentro de 10 años. A mí no me gusta. Y entonces ahí viene una crisis, porque entonces yo no tenía un plan B. Yo no podía decir, bueno, como hacía mucha gente, no me gustó administración, pues me voy a cambiar a mercadeo. No me gustó mercadeo, pues me cambio a publicidad. Yo no sabía, yo no podía decir, me cambio a tal cosa. Además de que ya estaba muy cerca de terminar la universidad. Yo lo que hice fue que, no obstante lo que sea que yo haga, ya yo termino. Me quedaba nada más entregar la tesis. Entonces déjame hacer la tesis y salgo de eso. Y entonces ahí fue que me llegó a la cabeza la idea por primera vez de que yo podía ser humorista, porque a mí siempre me gustaba hacer humor, yo siempre era el payaso del curso, yo siempre era el que imitaba a los profesores en el colegio y en la universidad. Yo siempre en toda la fiesta me ponía ese chiste. O sea, ese era yo era como el payaso del grupo siempre. Y, pero yo nunca lo había visto como una opción de profesión. Era nada más algo que... Entonces, en ese momento, cuando viene esa crisis de, diablo, si yo no soy abogado, ¿qué diablo soy yo? Ahí es que yo veo el humor como, ah, ok, pero quizá yo pudiera hacer esto que yo siempre estoy dándole vuelta, quizá puede ser una profesión también. De hecho, tus amigos son muy importantes en tu carrera, porque los primeros shows que tú hacías en casa de teatro, porque aunque a lo mejor ustedes no se dan cuenta, bueno, ya ustedes no, porque ya nosotros somos de una misma generación, pero a veces cuando tú entras a un medio, tú no te das cuenta, pero a lo mejor hay alguien que te está observando, que ha ido a tu show y tú no te das cuenta, hay una gente que ya tiene tiempo. Yo sí me fijaba cuando tú empezaste en tu show, que todos esos amigos de lo que tú hablas, que eso mismo que me decían a mí, yo tengo un pana que sabe hacer cuentos, que te llenaban casas de teatro, ¿no? Ah, sí, 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 lo O primero sea, yo... a un nivel de que te voceaban y te pedían un cuento. Sí, sí, eso es Tu, verdad. tu, tu carrera al principio, prácticamente, a nosotros nos suena gracias a un grupo de amigos tuyos que no te dejan solo durante un tiempo, Sí. prácticamente empezar. Sí, sí, sí. Ahora mi relajo es que a veces yo me encuentro con alguno de esos amigos y yo le digo, mira, yo sé que tú me apoyaste mucho al principio y yo te agradezco, pero tú tienes como 5 años que no va a un show mío. Ya, yo creo que ya te toca, ¿verdad? Si tú quieres te la regalo la taquilla que tú te la ganaste. Pero, sí, eso es verdad. O sea, bueno, yo he sido siempre alguien, yo he sido como muy amistoso. A mí me gusta como relacionarme con la gente. Yo he sido muy relacionador público siempre. Y me he metido en muchas cosas en la vida. O sea, en grupo de, yo estuve en equipo de ciclismo, en grupo en el centro excursionista, en la Cruz Roja, en clase de música y en todo eso. Yo tengo como amigo de todos esos lados. Y entonces yo, esos primeros shows, yo convocaba a toda esa gente, básicamente, y a mis amigos y a familiares. Yo, los primeros 3 o 4 meses de casa de teatro, yo lo llenaba con amigos y familiares, básicamente. Y me pasaba 15 días haciendo llamadas. Por favor, ve a mi show, por favor. Entonces, Pero tú sabes que, dime, dime. no, entonces lo que iba pasando era que en cada noche
habían algunas caras extrañas que tú te vas dando cuenta, como que se va regando un poco de boca en boca, de que, óyeme, hay un muchacho, porque no es Carlos Sánchez, no, hay un muchacho que se presenta los martes en Casa de Teatro, que es bastante gracioso, ve a verlo el martes que viene, y entonces así se va armando un boca a boca, y se va creando esa fanaticada. Yo he hablado mucho en el caso de cuando hicimos El hijo de Doña Yolanda, que fue el show de las madres en el año 2009, que fue en honor a mi mamá que falleció el día antes. Yo siempre escribía muchos chistes de las madres porque yo vivía con ella. Entonces, cuando ella fallece, yo lo que hice fue que junté todos esos chistes que yo hice en nombre de ella en honor a ella. Entonces yo llené el Jaragua y la gente dice, ¿y este tipo de dónde salió que está llenando el Jaragua? Pero lo que pasa es que como yo nunca tuve ni en televisión ni en radio, pero ya tenía ya 7 años de boca a boca construyendo un público y por eso Claro. la gente no lo sabía. O sea, fue como una sorpresa, pero no era sorpresa. Yo duré 7 años trabajando y en esos 7 años le pedía el correo electrónico a todo el mundo. Así, tú sabes, hacía disco de esa misma grabación de los shows en casa de teatro, lo vendía a esa misma gente. Esa gente fueron mis primeros verdaderos fans. Tú sabes que al mismo tiempo que yo veía eso, yo me preocupaba, porque yo decía, y cuando este jevo, cuando eso tú y yo todavía no nos relacionábamos, era un trato cordial que hay cuando nos encontramos. Pero Ajá. yo decía, y cuando este jevo llegue a un sitio y no encuentre una sola cara conocida, ¿cómo él, cómo él se va a sentir? ¿Qué te Sí, pasó a ti cuando tú llegas, por ejemplo, que te contrata a la primera empresa para sí, que tú vayas a hacer show a una empresa y cuando tú llegas, tú no conoces a nadie? sí, sí, Cambio claro, radical. claro, cambio radical. Tuve varios guayones serios, serios, de vaina que yo decía, porque claro, yo tuve esa ventaja, pero en realidad yo no se lo recomiendo a nadie hoy día. O sea, De a- hecho, a- perdóname que te no, interrumpa. dale, dale, dale. Eh, es una ventaja ahora, pero cuando yo lo veía en el momento, yo decía, men, lo que está haciendo este jevo es el único que lo ha hecho en el país. O sea, empezar por la tabla primero y después que Sí, uno lo conozca y después que en la televisión sepan quién es él. Eso es sumamente difícil porque no es lo mismo. Por ejemplo, el caso mío, cuando yo llegaba a una empresa, ya la gente me conoce, ya todito era mi pana, porque ya sí. yo tenía tantos años en televisión. De una u otra manera ya había una predisposición positiva, pero yo me preocupaba porque yo Sí. decía, mierda, mano, y este jevo. Sí, sí. Bueno, hubo un caso específico muy interesante, que fue una guayá, pero severa, que fue para un laboratorio, un tipo que me vio en casa de teatro, y yo tengo una rutina de Sócrates, y él vio la rutina de Sócrates, le encantó, y sus palabras fueron, tú puedes hacer lo que sea, pero no dejes de hacerme Sócrates, eres el dueño de la empresa. Entonces, claro que sí, vamos a hacerlo, pero El de mercadeo de la empresa. esa empresa está llena de obreros, de tigres que en fiesta de Navidad bebiendo romo. Y yo arranqué a hablarle de Sócrates. Entonces pasaron dos cosas. Yo le hice una cotización. En ese entonces yo cotizaba por tiempo. Ya yo no hago esa vaina. Tú tampoco, me imagino. Dije, no, un show No, no. de 40 minutos y un show de 60 minutos. Entonces el tipo dijo, él mismo, ese tipo buenísimo, mételo ahí 60 minutos. Entonces ya yo tengo que cumplir un horario específico porque me pagaron nada más para eso. Y ya como al minuto 10 yo me estaba deculando, pero de la peor manera, loco. Y me quedaban 50 minutos más de esta maldita tortura. Loco, yo no te puedo explicar. La vergüenza y la, o sea, yo me quería morir, viejo, de verdad. Lo mismo obrero me hacían señas de ya, ya, vete, vete, que, o sea, cállate, loco, que la gente estaba harta, viejo. No se reía nadie, pero yo tenía que cumplir con 60 minutos. Eso fue Con tus la hora 60 más mil. larga de mi vida. Sí, porque ya ahora me imagino que, porque la gente no entiende, porque la gente a veces te llama y para que tú vayas a hacer un show a Punta Cana y te dice, pero nada más es 20 minutos. No es 20 minutos, mi amor. Son 2 horas para ir,
tengo que sentarme 2 horas hasta que tú me avises, ya sube, porque el gerente se emocionó y duró 2 horas hablando. Entonces, después que yo acabo mis 20 minutos, son 2 horas más para volver para... O sea, tú me estás alquilando por 8 horas. Claro, claro, exactamente. Sí, o sea, y la gente no entiende que al final hacer 10, 15 minutos más o 15 minutos menos en el escenario, eso agrega 2 rutinas y 4 chistes, que para ti Claro. eso no es esfuerzo. El esfuerzo es bañarte, cambiarte, salir de tu casa, esperar allá una hora, luego subir al escenario, calentar al público. Ya después que eso pasa, al revés, ya después que eso pasa, seguir haciendo reír a la gente, ya eso es divertido. Ya toda la parte Tú no difícil te ya quieres pasó. afiar. Al Claro, contrario, para mí es más difícil a veces cuando el tiempo es muy corto, claro. porque tú tienes más o menos tu tiempo calculado y cuando el tiempo es muy cortito, tú dices, diablo, ¿qué es lo que le voy a poner en ese ratico tan corto? Y cuando te hacen señas, tú a veces te sientas tan impotente porque te falta lo más ápero, lo más cool de todo eso. Exactamente. Pero tú Pero haces, cuando tú dejas, ya automáticamente tú empiezas, te olvidas del derecho. no, yo empecé en 2002. Yo me gradué de la universidad septiembre de 2002 y el primer show fue 19 de diciembre de 2002. Entonces, ahí yo no estaba en oficina de abogacía haciendo algunos trabajitos, que si constituí una empresa, divorcié a un amigo mío, le, cosas así, me ganaba 2,000 pesos aquí, 5,000 pesos allá, y así. Entonces, en el año 2004, que fue cuando yo hice Carlos Sánchez Mucho Gusto, fue ya, en esos 2 años, yo estaba escribiendo algunos monólogos. Entonces, cuando yo hacía show en casa de teatro, yo hacía monólogos con chistes, de los chistes que son en tercera persona, lo que la gente reconoce, los chistes de la calle. Este era una vez un borracho que hace tal y tal cosa. Entonces, claro, yo nada más podía escribir como 10 minutos nuevos, entonces los otros 40 los tenía que rellenar con chistes. Los chistes de gallego, los chistes de Pepito, los chistes de borracho, etcétera. Entonces, yo iba cogiendo esos 10 minutos, esos pedacitos de 10, de 15 minutos, monólogo nuevo, el monólogo del dentista, la palomita de maíz, la impresora, etcétera. Y cuando ya yo veo que tengo como una hora y pico de eso, pues yo digo, pero vamos a hacer un show nada más de mi monólogo. Ese es mi primer especial de stand-up formalmente. Fue el 6 de noviembre del 2004, el cumpleaños de mi papá que había muerto ya en el año 2002. 2002, correcto, exacto. Mi papá tenía 2 años de fallecido. Mi papá era un humorista por naturaleza, por excelencia. Era uno de los tipos más graciosos que yo he conocido en mi vida. Y es el vacío más grande que yo tengo en mi carrera. Yo sé que si él estuviese, él nunca disfrutó ninguno de mis shows, y si él hubiese estado vivo, él no solamente hubiese disfrutado los shows, sino que él me hubiese ayudado. Yo lo hubiese llamado y le digo, papi, tengo una idea de hacer un chiste de tal vaina, y él me aportaba. Él me hubiese dicho, pero di tal cosa, di tal cosa. Papi era graciosísimo. Y justo cuando él murió, ahí fue que yo empecé mi carrera del humor, que fue entonces algo que él nunca pudo disfrutar. O Mi sea mamá, que probablemente él hubiese disfrutado más tu carrera del humor que la de derecho. pero 300% es así. Tú puedes, eso júralo. Mi mamá también falleció luego en el año 2008, como te dije, pero ella por lo menos ya sí pudo ver que ya yo arrancó mi carrera, o sea, ya yo empecé a hacer fans, ya ella vio que algunos shows yo los llené, que la gente pagaba boleta por verme, que yo me hacían entrevistas. Entonces ella sí pudo disfrutar algo de todo eso. Que tú podías vivir de eso. Carlos, ¿cuándo tú dejas de trabajar solo y de repente te topas con Cuquín, con Boruga, con Hochi en un show? Cuando te toca eso por primera vez, cuéntame de ese momento, porque yo recuerdo que mi hermana, a mí que me tocó en televisión, cuando yo fui por primera vez a Cuento y Canto, mi hermana me decía, pero tú eres más abierto de ahí, tú te notabas muy tímido, y yo le decía, pero yo estoy al lado de Anthony Río, de Boruga y de Hochi Santo, loca.
¿Y qué tú quieres? Que yo esté como si estuviera en el colegio o estuviera en mi casa. O sea, la Así, gente no se imagina la presión de ese momento. tal cual, tal cual. Sí, o sea, la primera vez que yo estuve con ellos en el Jaragua, que fue Humor on Plug, se llamaba ese show, yo creo. Eh, Fueron ese grupo de amigos míos del colegio, estaba un grupo de ellos, de Miguel y otros más. Y me dijeron que, aunque lo hice muy bien, se notó óyeme, esos tipos son unos veteranos. Y yo le decía, pero claro que sí, o sea, es que yo no quiero verme mejor que ellos, ¿entiendes? Esos son, o sea, son ídolos, son tigres que yo tengo años viéndolo en televisión. Yo estaba nervioso de estar parado al lado de ellos en el mismo escenario. Y que yo me acuerdo cuando ese show se acabó, yo le digo en el camerino, señores, para mí esto ha sido un tremendo honor estar en el escenario con ustedes. Y Boruga me dijo, que si no va a llorar, no hable. Y porque los tigres se dan cuenta cuando uno estaba estresado y te tripeaba más. Sí, sí, Te sí. hacían un bullying aperísimo. Pero me Sí. imagino también que pasa con el tiempo, que también uno se friquea, que cuando uno tiene de esos amigos que son demasiado fan de uno, hasta el nivel de la imprudencia, y te vienen, te felicitan delante de otro comediante y te dicen, el mejor fuiste tú. Lo demás que se quiten, mi hermano. Festival de que tú eres el monstruo, eres tú. Tú debiste cerrar. Sí, Lo sí. peor. Tal cual, tal cual. Y el otro comediante al lado de ti, tú dices, pero mi hijo, mídete, porque es que... Eso es Loco. peor todavía que cuando yo prefiero que me acaben. Eso es peor. Sí, Ese exacto. momentito. Claro, pues te da un poco de vergüenza por la otra persona que no está siendo alabada, nada más te alaban a ti. Pero Carlos, pero tu mujer ha tenido mucho que ver con tu trabajo, tu carrera. muchísimo, muchísimo. Mira, la primera vez que yo pensé, ella y yo somos amigos desde el año 93 por ahí, más o menos, 93, 94. Ahí fue que nosotros nos conocimos. Y ella, o sea, fuimos muy amigos. Cuando ella terminaba con su novio, iba donde mí a llorar. Y cuando yo terminaba con mi novia, yo iba donde ella a llorar. Entonces, hasta que en una dijimos, ven acá, creo que estamos jodiendo y dando vueltas. Vamos a morir aquí, se acabó. Y así fue que 11 años después de ser amigos fue que decidimos meternos en amores y 5 años después nos casamos. Pero nosotros estamos juntos o sea, nos conocemos desde séptimo, básicamente. Entonces, cuando todavía no éramos novios, pero sí era una de mis mejores amigas era la persona que más confianza le tenía. Yo estaba en un seminario de derecho de planificación legal de negocio. Eh, Loco, y ahí ese fue uno de los momentos de la crisis, porque yo veía a todo el mundo participando, yo estaba desubicado, yo decía, loco, a mí no me gusta esta vaina. Y ahí fue que me llegó a la mente, esto en serio, Freddy Vera y Jerry Seinfeld, porque eran los dos comediantes que yo más veía en ese entonces. Y ahí fue el momento, en medio de ese seminario, que yo dije, pero yo puedo hacer lo que esos tigres hacen. O sea, eso es lo que yo hago siempre de hobby. Y yo salí de ese seminario y la llamé y le dije, loca, ¿nos podemos juntar? Sí, vamos juntando. Nos juntamos en la escalinata del Banreserva de la Churchill con un helado. Y yo le dije, yo creo que yo puedo ser comediante. Y desde ese entonces, eh, y ella desde el minuto uno me dijo, claro que sí, dale para allá, yo creo que sí, que tú puedes. O sea, me apoyó 100%. Y lo primero que hizo fue que me regaló un libro de actuación, porque ella hizo mucho teatro en el colegio con Chapuzó. Me regaló un libro de actuación y todo, y cuando hacía show en casa de teatro, los primeros shows, lo grabábamos todo y ella se sentaba conmigo a ver cada minuto del show y a decirme, mira, no haga esto, no haga lo otro, no diga eso, no diga lo otro. O sea, fue de verdad, fue mi coach desde el primer momento. Ella fue mi coach desde el primer momento y como la persona que en ningún momento dudó. Me dijo desde el primer momento, claro que sí, 100%, dale para allá.
Eh, Antes de seguir con ella, con Paola, tú eres el único